Denle una ofrenda de alabanza al Señor con todo su corazón en esta mañana. Dios les bendiga nuevamente a los que nos acompañan a través de redes sociales. Hoy vamos a compartir aquí en la iglesia y con todos ustedes a través de Spotify un tema que es de liberación. ¿Cuántos se gozan? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Miren, esta caja que tenemos aquí, a los que nos están escuchando, tenemos una caja que ya no sirve y tiene una bolsa para la basura adentro. Muchachos, me la cerraron, pero aquí está una bolsa de basura. Si alguien me puede ayudar, vamos a poner la bolsa de basura dentro de la caja. ¿Quién acostumbra a poner bolsas de basura en cajas o en botes para tirar la basura? Amén. Bien, el tema de hoy se llama basurero del diablo. ¿Cómo se llama? Basurero del diablo, así es. Miren nada más, ahí está. Así lo ponemos. Todos tenemos un basurero en casa. Pero el asunto o el problema es que el enemigo a los seres humanos los agarra como basurero. Nos agarra como basurero para él depositar ahí basura. Diga conmigo fuerte: basura. Hay muchos tipos de basura que puede el enemigo enviar en contra de nuestra vida. Pero primero quiero que abra la palabra de Dios en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 12. El libro de Efesios, capítulo 6, versículo 12, dice: en el nombre de Jesús, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Mire, aquí dice que porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, también dice contra señores del mundo en algunas versiones, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Para usted que nos está escuchando en redes sociales, le voy a tratar de explicar, pero va a ser más fácil aquí en físico, porque voy a ponerles en la pantalla esta misma porción bíblica traducida del original al español. Dice: para nosotros la lucha no es contra carne y sangre, pero es contra principados, contra poderes, contra gobernantes de oscuridad de este mundo, contra espíritus de maldad en lugares altos. Eso es lo que dice en realidad esta porción. Si usted nos está escuchando en redes sociales, puede enviar un WhatsApp ahí mismo en Spotify para hacerle llegar esta traducción de esta porción. Miren, ¿qué quiere decir? Primero, está hablando esta porción de cosas que suceden en los cielos. Está hablando que nuestra guerra no es contra sangre y carne, sino contra situaciones o cosas que suceden en los cielos. Para nosotros, el Instituto Bíblico, es más fácil conocer la amplitud de los cielos, porque ya conocemos más de este tema. Pero quiero decirte cuál es el significado. Por ejemplo, cuando dice principados, aquí viene en esta traducción, dice arche, que es la palabra que se pronuncia arcai. Está hablando del primer líder o jefes. Está hablando de aplicaciones de orden. Está hablando de líderes espirituales que aplican orden, que organizan tiempos, lugares y rangos. Está hablando de principados. Cuando está hablándonos la Biblia de principados, está hablando de espíritus inmundos que se dedican a organizar a otros demonios. Los empiezan a organizar por rangos de tiempo, los empiezan a organizar en aplicaciones de orden, en lugares, etc. Luego tenemos los poderes, en contra de poderes o potestades, viene en la Biblia Reina Valera 1960. Potestades es poderes. Y está hablando de la fuerza, de la capacidad, de la competencia, de lo sobrehumano. ¿Qué quiere decir?
O sea que hay espíritus inmundos que organizan. Hay otros espíritus inmundos que son catalogados de acuerdo a su fuerza o capacidad, de acuerdo a su competencia, para lo que son competentes, sobrehumanos, y ellos muestran autoridad delegada también. O sea que la autoridad que el mismo enemigo les otorga, ellos la desarrollan en diferentes áreas. Luego tenemos gobernantes y cosmocrator, que es la palabra. Y esta palabra que está apareciendo aquí en su pantalla está hablando de gobernantes. Pero aquí el asunto, cuando usted de gobernantes, está hablando obviamente de gobernantes, pero esta porción bíblica está hablando de gobernantes espirituales. Esto quiere decir gobernante mundial, así viene en el diccionario Strong's, epitelio, Satanás, gobernante. O sea, fíjense, cuando nos habla esta porción bíblica, nos está hablando de principados y potestades que están aún en rango sobre el enemigo. Escuche esto. Mire qué sagaz es el enemigo. Cuando usted ve esta porción bíblica, se da cuenta que el enemigo, cuando empezó a corromper a los ángeles, antes de que fueran expulsados, él empezó a detectar ángeles que tuvieran capacidades mejores que él. Empezó a buscar líderes en los cielos, y cuando se los trae, ahora dice: tú sabes organizar territorios, tú eres bueno para esto, bueno, organícenme todo para yo atacar. Entonces está hablando primero de aquellos que organizan, de otros que tienen poder o fuerza, y luego está hablando de Satanás. Y usted va a decir: pero no, que Satanás era el mero bueno. Pues sí, en cuestión espiritual, él, aunque es el líder, se rodeó de principados, de potestades, de gobernadores de las tinieblas, y ahora ellos juntos, mire lo que dice la Biblia, donde dice neumáticos, dice espirituales. Es que es más fácil para los que están aquí viendo en la pantalla. Dice de maldad. Ahí está hablando de huestes espirituales de maldad, pero en realidad está hablando de depravación, malicia, iniquidad, maldad y pecados. ¿Qué quiere decir? Después del enemigo vienen espíritus inmundos que andan en los aires, que lo que están haciendo es atacar directamente al ser humano con iniquidad, con maldad, con malos pensamientos. Entonces quiero que usted comprenda esta porción bíblica, porque nos está hablando de las jerarquías demoníacas. Nos está diciendo que aún el mismo Satanás hizo una organización donde tiene quien le ayude a organizar territorios, espacios, los separa por demonios que tienen más fuerza, los que tienen menos fuerza, y aún así los pone a trabajar para él, haciendo todo un diseño para luego las huestes espirituales de maldad, o sea, los demonios más chiquillos, sean los que vengan y ataquen la mente y el corazón y las emociones de cada uno de nosotros. Él hizo toda una estrategia para que usted y yo fuéramos basureros. Él hizo toda una estrategia para que él, su maldad, la opere a través de nuestras emociones y nos llenemos el corazón y la mente de tanta basura, como no me quieren, no me comprenden, lo dicen por mí, y toda esa sarta de manipulación que el enemigo trabaja en la mente del ser humano. Ahora, ¿cómo trabajan esas huestes espirituales de maldad? Aquí está en pantalla. Primero, entran a través de los sentidos. ¿Cómo? A través de nuestros oídos, a través de nuestro tacto, a través de nuestro gusto.
Estas huestes espirituales de maldad van a corromper a otras personas o van a usar conclusiones incorrectas. Por ejemplo, pueden un grupo de personas estar hablando sobre un accidente y decir: mira, chocó aquella persona y es que el carro ya estaba muy viejo. Y resulta que tú traes un carro viejo, pero llegaste solamente cuando dijeron el carro viejo, no escuchaste que dijeron cuando chocó la otra persona, y entonces te ofendes y dices: están diciendo del carro viejo por mí. Inmediatamente esas huestes espirituales de maldad, esos demonios que andan en los aires, van a empezar a atacar de una manera externa. A través de tu oído, te va a empezar a decir: lo están diciendo por ti. Luego de ahí se va a generar una emoción, te vas a ofender. Ay, sí, lo dijeron por mí. Ha de ser porque como todo mundo trae carros nuevos, y ahora lo dicen por mí porque como yo me acabo de comprar mi carcacha. Y empiezas a hacer toda una historia donde esas huestes espirituales de maldad van a afectar tus emociones, y como ya te afectó en las emociones, ahora se va a ir a los pensamientos y te va a llevar a analizar cuántas conversaciones has escuchado y cuántas conversaciones te han dolido, y las vas a empezar a relacionar de una manera inconsciente, y vas a empezar a pensar: sí, porque la vez pasada también mis primas estaban hablando mal de mí, y es que también en la iglesia yo siento que hablan mal de mí, y empiezas: es que en mi familia, es que mi mamá habla con mis hermanos de mí. Y esas huestes espirituales de maldad van a empezar a obrar provocando esos pensamientos. Y cuando ya son muchos pensamientos de ese tipo, como lo acabo de hablar, se forma una fortaleza. Entonces ahora cada piedrita, cada papel de basura que el enemigo ha lanzado en contra de ti, va a empezar a formar una barrera, de la cual dices: no, yo por eso ya mejor ni voy a ir a las fiestas de mi familia porque hablan de mí. Es mejor, yo nada más voy a la iglesia y salgo, nada más a lo que voy. Y empieza a formarse una fortaleza profunda. Y digo profunda porque ya hasta tiene estructuras, ya hasta tiene cimientos, ese tipo de fortalezas. Esas fortalezas de las que hablo son las que ya provocaron esas huestes espirituales de maldad. Y ahí lo tengo en la pantalla para usted, los que están en radio o en Spotify. Es iniquidad, malicia, complots. Así tal cual viene en la traducción del original griego al español. Complots, pecados, iniquidad, depravación. ¿Por qué dice complots? Cuando hoy en la mañana estaba revisando el diccionario Strong's, dice que después de que el enemigo contamina tus emociones y tus pensamientos, te lleva a un estado de cómo obtener tú mismo una justicia, o sea, venganza. Pero el enemigo hace que tú no lo veas como venganza, hace que tú lo veas como justicia, y te dice: pero es que si ellos te saludan mal, tú también saludas mal, es justo. Lo que me hacen hago, como me tratan te trato. Y eso no es nada más que el resultado de que ya se formó en la mente una fortaleza, de que huestes espirituales de maldad ya tienen operando a través de tu vida. ¿Por qué? Porque ya se apoderaron de tus sentidos. Porque ya lo que tú vas a hablar, lo que tú vas a tocar, lo que tú vas a escuchar, ya va a estar corrompido. Ya todo te va a afectar, ya todo te va a dañar, ya todo te va a mover. Porque todo aquello que se genera, ya el diablo está preparándolo para echártelo a tu vida como si fuera basura.
Tenemos que tener mucho cuidado de no ser un basurero del diablo. Un basurero donde se va acumulando, y para los que están en el radio, estoy tomando una bolsa de basura grande en mis manos, donde se va acumulando las heridas, donde se va acumulando los pensamientos de complots, porque de eso habla la Escritura, de yo también voy a hacer esto para que vean cómo les va, y para ver si es cierto que esto y que lo otro. Dijera un amigo allá en Santa Catarina que esto y que lo otro. Entonces empieza el enemigo a lanzarte dardos. Esos dardos contienen iniquidad. ¿Cuál es la iniquidad? Cuando ya conoces lo bueno pero no lo haces. Entonces eso es iniquidad. ¿Qué es la malicia? Cuando ya lo haces con una intención de afectar. Es más, le voy a poner un ejemplo de malicia. Hay personas que dicen, es que yo le dije para ver qué decía ella. O sea, que le dije nada más para ver qué le sacaba, a ver qué más decía esta persona. Eso es malicia. Complots. Vamos a hacerlo así para que veas cómo ella o él van a caer así. O ya no le hablen a esta persona o a la otra. Esos son complots. Luego ahí ya se convirtieron en pecado. Todo eso ya se convirtió en pecado. ¿Por qué? Porque ya odias a la persona. Ya te genera odio, ya te genera rencor, ya te genera resentimiento. Y le voy a decir dónde termina todo esto. Va a terminar en depravación. No hay niños, ¿verdad? Bueno, si hay niños ahí en su casa, los que están por Spotify, pónganse los audífonos. Va a empezar la depravación. Aunque no quieras, van a empezar a venir pensamientos de índole sexual a tu mente. Vas a empezar a corromper tu relación íntima con tu esposo o con tu esposa. Vas a empezar a hacer cosas antinaturales en tu relación. No voy a ser específico. Usted ahí investigo, pregunte a sus pastores. Pero van a empezar a tener cosas antinaturales en su relación. Y eso es resultado de cuando traes daños ya emocionales. Cuando ya se corrompió tu mente, tus emociones, tus pensamientos. Cuando ya hay fortalezas en tu vida. Y esas fortalezas hay que derribarlas en el nombre de Jesús. Y esas fortalezas son sencillas de derribar. He visto en redes que dicen, lo más difícil de derribar son las fortalezas. No, mire, usted ve el ejemplo de los muros de Jericó, del muro de Jericó. Yo quiero que usted vea las fortalezas como el yenga. ¿Sí conocen el yenga? Sí, que se forma una estructura grande, pero que si usted hace un movimiento en una de las piezas, usted lo puede derribar. Bueno, para nosotros los cristianos, las fortalezas son como el yenga. Porque usted tiene el nombre de Jesús, usted tiene a Cristo, usted tiene el Espíritu Santo. Esto quiere decir que solamente el Espíritu Santo le va a estar dando un soplo para que ese muro caiga en el nombre de Jesús. Pero para hacerlo, nosotros tenemos que identificar cómo fue que entraron esas huestes espirituales de maldad. ¿Cómo entraron? ¿Cómo afectaron mis emociones? ¿Cómo empezaron a cambiar mis pensamientos? ¿Cómo mi mente ahora es tan fácil de que por alguna situación se mueva? Dice la Biblia en Juan 8:44, dice, padre de mentiras, y cuando habla de mentira, de lo suyo habla. Juan 8:44. Cuídese mucho de las mentiras, cuídese mucho de lo que escucha que dicen que alguien dijo.
Porque esas mentiras que dicen que alguien dijo, dice la palabra de Dios que el enemigo es padre de mentiras, y cuando habla de mentiras, de lo suyo habla. Y por lo regular, las mentiras empiezan a afectar las emociones. ¿Qué pasaría? Bueno, lo voy a poner de ejemplo en redes sociales. Si ven que de repente dicen que se murió un artista y luego que se murió otro artista, y para ustedes, ay sí, pues dicen que se murió Chabelo, pues en algún momento se iba a morir, porque es un personaje público y la gente. Pero ahora imagínense si usted fuera el familiar directo de esa persona o de esa personalidad. Imagínense que a usted ahorita le hablaran y le dijeran su mamá falleció o su hijo falleció, tuvo un accidente. ¿Cómo se sentiría usted? Le movería las emociones. Si cuando nos hablan para hacer fraudes por teléfono, nos mueven las emociones. Se nos puede subir la presión, el azúcar. Se nos van a mover las emociones. Porque una mentira te mueve las emociones. Eso que dicen que alguien dijo de ti, te va a mover las emociones. Si es cierto, te va a mover las emociones. Y si no es cierto, peor te va a mover las emociones, porque tú vas a decir, eso no es cierto. Lo que dicen de mí no es verdad. Pero esa es la primera arma que el enemigo usa para generar fortalezas en contra de nosotros. Vamos a San Marcos, capítulo 7, versículo 20. Y le voy a pedir que lo lea junto conmigo. Desde donde dice más decía, 1, 2, 3. Más decía Jesús que lo que del hombre sale, aquello contamina al hombre. Sí, puede haber huestes espirituales de maldad operando en contra de nosotros, haciendo fortalezas en nuestra vida. Pero también eso que quedó ahí, eso que las emociones movieron, puede estar generando que lo que hablemos nos esté contaminando más. Ya cuando alguien está dolido, yo creo que todos hemos tenido alguna vez un primo de un amigo o un vecino borracho que anda despechado, y te das cuenta porque pone canciones con contenido de despecho. Bueno, así es el ser humano, así somos nosotros. Si alguien te ofendió, vas a buscar la oportunidad para decirle a alguien, ya supiste lo que me hizo mi prima, ya supiste lo que me hizo mi hijo. Y todo lo que está saliendo de tu boca solamente va a estar contaminándote más. ¿Por qué? Porque esa persona, si no es tu pastor y si no es un consejero espiritual, lo único que va a hacer es darte su opinión aunque no se la pidas. Y te va a decir, sí, y la vez pasada también dijo esto, o qué mal, muy mal hecho, siempre ha sido así contigo. Nos van a dar opiniones que lo único que van a hacer es contaminarnos más y más y más y más y más cuando no son cristianos con los que nos vamos a quejar. O cuando son cristinos o primos, te van a dar consejos no bíblicos, o algunos de ellos bíblicos pero con cortocircuito. Tienes que asegurarte que de quien tú vas a obtener un consejo tenga una estabilidad espiritual. Nuestros oídos y nuestra mente no son basureros, no debieran de serlo. Nuestros oídos y nuestra mente no debieran de ser basureros del diablo. Nuestros oídos debieran de estar alerta para lo que Dios nos dice. Hace unos días veía con la pastora que en Deuteronomio 28 dice, si oyeres la voz de tu Dios, y luego nos da todas las promesas, y uno dice, amén, gloria a Dios, pero dice ahí, si oyeres.
atentamente la voz de tu Dios, si oyeres. Entonces nosotros tenemos que prestar nuestros oídos a Dios. Marcos capítulo 7 versículo 20 dice: mas decía Jesús que de lo que sale de su boca, ya lo mencioné, pero quiero que usted preste atención a esto. Habla de impureza. Igual cuando nos vamos al original, dice que la impureza que sale del hombre, cuando ya está contaminada nuestras emociones, lo que vamos a hablar son impurezas. ¿Qué quiere decir? Va a salir algo contaminado. Algo de lo que vamos a decir aquí en Monterrey, decimos que lo dices con cola, o sea, que lo dices como con una intención hacia el final. Te lo digo, pero te digo el extra con un piquetito ahí para que te quede. Entonces, tenemos que estar en un estado alerta. Ahora sí, vamos a las fortalezas. Y aquí en la iglesia quiero decirles que hay que volver a sacar nuestros estudios de las armas de nuestra milicia. Lo dimos yo creo que como en el 2018, 2019. Y en redes sociales próximamente vamos a estar subiendo esta predicación. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículos 4 y 5. Dice en el nombre de Jesús: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo argumentos y toda altivez que se levanta contra la ciencia de Dios, y llevando todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Mire, primero nos dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, amén. Nuestra lucha es en el mundo espiritual. Pero ahora nos dice que tenemos armas que no son carnales. ¿Ya vio donde se unen estos dos versículos? Nos dice que nosotros vamos contra huestes espirituales de maldad que a final de cuentas forman fortalezas. Luego en 2 de Corintios 10, 4 al 5 dice que tenemos armas que no son carnales y que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y ahí nos dice para qué: destruyendo argumentos. Ahorita lo vamos a ver. Y toda altivez que se levanta contra la ciencia de Dios, que se levanta contra personas y lugares donde se mueve la revelación de Dios. Esas fortalezas se levantan contra personas, contra ministerios, contra lugares donde Dios habla, donde hay ciencia de Dios, donde Dios le revela a las personas lo que está por venir, lo que está pasando y por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo. Pero dice la palabra de Dios que esos argumentos y esa altivez que mueve el enemigo con las personas, dice que la principal guerra es en nuestra mente. Decían antes en los 90 sobre la guerra espiritual. ¿Ya se dio cuenta que la principal guerra es en las emociones? Pero luego te dice que todo pensamiento se lleva cautivo a la obediencia a Cristo. Esto quiere decir que cuando ya se movieron las emociones y los pensamientos, dice que esos pensamientos se deben de llevar cautivos a Cristo. O sea, antes de que se los cuentes a alguien, tú tienes que presentar esas sensaciones, esas emociones delante de Dios. O sea, te cayó la basura en tu bolsa, agarras tu bolsa y en lugar de írsela a vaciar
a alguien más, fíjese que me contaron y me dijeron. No, lo que voy a hacer es todos esos dardos, toda esa basura que el enemigo me depositó aquí, yo voy a ir delante de la presencia de Dios y ahí voy a vaciar y voy a poner todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. La forma en la cual el enemigo contamina a cada uno de nosotros es creando. Su fin es crear fortalezas. Ese es su fin, ese es su objetivo, ese es su propósito. Nosotros tenemos armas de nuestra milicia. Solo voy a decirlo para no crear una confusión. Las armas de nuestra milicia no es la armadura de Dios. La armadura de Dios es defensiva. Las armas de nuestra milicia son ofensivas. Ahora, nuestros pensamientos crean cuadros descriptivos, lo que le decimos filminas proféticas. Mire, yo quiero que usted en radio y aquí en la iglesia piensen en lo siguiente. Imagínese usted sentado en una hamaca con un vaso de limonada helado enfrente del mar y sus pies en la arena moviéndolo de un lado a otro, y se siente la brisa del mar y usted puede escuchar el sonido del mar. Cuando hacemos eso, de alguna manera nuestro cerebro recrea en nuestra mente por lo menos una imagen. Pero ¿qué pasa? Y lo voy a hacer. ¿Y qué pasa cuando no es eso lo que escuchas? Y lo que escuchas es esa persona que cada vez que tienes contacto con ella te genera coraje o te da tristeza, que no quieres ni verla, y se viene a la mente la persona o las personas, o simplemente tu cerebro empieza a buscar de quién estarán hablando. De esa manera el enemigo viene y predispone nuestra mente, nuestras emociones y nuestro corazón, creándote una imagen de lo que pudiera ser, o de lo que pudieran hablar de ti o decir o cuanta cosa. Pero ¿qué no es más fácil? Llevar pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Yo quiero que piense en usted como una persona libre, como una persona que los ataques emocionales y mentales no tienen validez en su vida, porque inmediatamente la sangre del Señor Jesucristo y el poder del Espíritu Santo de Dios lo empiezan a creer en las verdades bíblicas y lo llevan a que usted sea cautivo al amor de Cristo y no cautivo al enemigo. Las cosas van a cambiar cuando nosotros pongamos realmente nuestro corazón y nuestra mente hacia Dios. Por eso dice la Biblia que amemos a Dios ¿con qué? No los escucho, ¿con qué? Con la mente, con todo el corazón, con todas las fuerzas. ¿Pero qué dice? ¿Con toda tu qué? Tu mente. Tenemos que estar preocupados y ocupados en esto. Bien, esta porción bíblica de 2 de Corintios 10, 4 al 5 dice realmente derribando imaginaciones. Escuche esto, donde dice destruyendo argumentos y toda altivez. Nos está hablando también derribando imaginaciones
y cada cosa alta que se exalta, ahí habla de la altivez, contra el conocimiento de Dios, y tener cautivo el pensamiento a la obediencia a Cristo. Vamos a basarnos donde dice derribando imaginaciones. O sea, en su Biblia dice maquinaciones. Cuando la Biblia dice derribando maquinaciones, es porque tenemos que derribar esos procesos de pensamiento que el enemigo ya sembró. ¿Cuáles son las maquinaciones del diablo en su vida? Precisamente esos pensamientos de lo que dicen de ti, lo que te hicieron, lo que dijeron. Y luego empiezas tú a pensar, sí, y si también esto, y si también... Esas son las maquinaciones o las imaginaciones. O sea, realmente, vuelvo a repetir, realmente del griego al español dice imaginaciones. Ahora, la palabra fortaleza tiene diferentes usos. Hablo de derribar fortalezas, vamos a comprenderlo. Habla de distintos usos. Primero, nos habla de vigor y de fuerza. Por otra parte, nos está hablando para resistir ataques o invasiones. En el Antiguo Testamento, una fortaleza era una casa o edificio fortificado que se utilizaba para protección contra el enemigo. Por ejemplo, David se protegió contra Saúl y David se quedó en el desierto en lugares fuertes. Así dice la Biblia, en lugares fuertes, eran unos lugares fortificados, y habitaba en un monte en el desierto. Estas fortalezas, hermano y amigo que me escuchan, son fortalezas espirituales. Usted puede tener una casa muy humilde, pero fortificada en el poder de la fuerza de Dios. Esto quiere decir, su casa a lo mejor puede ser de cartón y de madera, pero si esas fortalezas están allí, fortalezas del Espíritu Santo de Dios, si usted es una mujer, un hombre de oración, si usted es alguien que cuando alguien viene con un chisme, usted le dice, cállese, no hable de eso aquí en mi casa, aquí hablamos de la palabra. Cuando usted detiene esas habladurías, también se hacen fortalezas de bien. El enemigo sabe que ahí no puede lanzar chismes, el enemigo sabe que ahí no puede sembrar mentira, y entonces hay fortalezas de bendición. Y aunque usted puede ver una casa tan sencilla y tan humilde, puede ser un lugar o un territorio donde alguien puede irse a refugiar, ahí donde usted ha creado un ambiente espiritual. Hay fortalezas en la vida de los creyentes, como la indiferencia, la pasividad, la pereza, el conformismo, la permisividad, la depresión y la depresión crónica mayor, que es cuando ya está eso muy arraigado, el negativismo. Y así podemos hablar de tantas fortalezas que esas huestes espirituales de maldad provocan en nuestra mente. Pero también la Biblia nos habla de derribar esas fortalezas. Y derribar habla de trastornar, de destruir. Dice, también en el original dice darle un puntapié. Y eso me llamó mucho la atención, porque por eso lo relaciono con el yenga. Porque nos dice que nosotros, los seguidores de Cristo, nosotros le damos un puntapié a esas fortalezas, y esas fortalezas se derriban. El derribar fortalezas habla de demoler, habla de demoler aquellas formas antiguas de pensar, de tal manera que la presencia de Jesucristo puede transformar lugares, ambientes a través de nosotros. Eso quiere decir que usted y yo podemos derribar fortalezas también en la vida de otras personas cuando nosotros nos convertimos en una fortaleza de bien. Cuando usted y yo levantamos más
al Espíritu Santo que mora en nosotros. Y cuando el enemigo viene, ahí por eso dice que él huirá de vosotros. Las imaginaciones, esas son los argumentos. Y esas imaginaciones son el cemento de los bloques de las fortalezas. Esto quiere decir que las imaginaciones, el estar piense y piense y piense y piense en un dardo que el enemigo ya te mandó, eso puede hacer más fuerte esa fortaleza que ya se formó. Vamos a decir, si ya te afectaron los chismes o las mentiras que alguien dijo sobre ti y ya estás a la defensiva, si tú sigues toque y toque y toque y toque el tema, se va a hacer más fuerte, va a ser como un pegamento, como un cemento que va a fortalecer, a hacer más fuerte ese lugar. Por eso la Biblia nos enseña, la palabra de Dios nos enseña que enviemos los pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo, para evitar que esas fortalezas se hagan tan fuertes y para mantener esa autoridad de que con un puntapié usted lo derribe. Yo quiero que usted se dé cuenta en lo categórico que es el Espíritu Santo al decirnos derribar. Nos dice, les doy estas armas para que derriben. Les doy estas armas para que demuelan, para que hagan polvo las fortalezas. ¿Por qué el Espíritu Santo de Dios nos tiene esa confianza? ¿Por qué el libro de Proverbios nos dice, Proverbios 23:7 nos dice, porque cuál es su pensamiento, es su alma, tal es él? Nos está diciendo que si nosotros en nuestro pensamiento, dice la Escritura, pensamos en todo lo bueno, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, eso realmente habla del Dios que mora en nosotros. Eso realmente va a debilitar, va a derribar fortalezas. Esto quiere decir que si usted empieza a imaginar o a maquinar, escuche esto, que le va a ir mal en su negocio, usted mismo está formando fortalezas de que le va a ir mal en el negocio. Está atrayendo huestes espirituales de maldad para que vaya mal en el negocio. Pero si en vez de eso usted dice, conforme más yo busco de Dios, Dios me manda más clientes, Dios prospera mi negocio, porque yo soy fiel con Dios y Él me ha hecho promesas, y cuanto yo soy más fiel con Él, Él más me bendice. Usted está creando una fortaleza más fuerte que lo que el enemigo quiera venir a decir sobre usted. No permita ni le dé rienda suelta a la imaginación o a las maquinaciones del enemigo. Piense lo que Dios piensa de usted. Piense en lo que Dios dice de usted a través de su palabra. No crea en lo que el enemigo dice de usted. No le dé oportunidad al diablo de que lo use a usted y a mí para bajar a la tierra. Escuche, sí, es una lucha espiritual. Él organiza cómo atacar un territorio. El enemigo pone autoridades espirituales sobre de él para decirle, tú me organizas a qué hora
en qué lugar y en qué territorio. Y luego le dice, tú me organizas cuáles son los demonios más fuertes, cuáles pueden con esta ciudad o con esta etnia o con esta cultura. Ah, tú puedes con los mexicanitos, vas para allá. Y luego envía a las huestes espirituales de maldad. Y luego ahí van como si fueran hormiguitas a atacar a aquellos que le están prestando atención, no a Dios, sino a lo que otros dicen de ellos, o a lo que el diablo dice de ellos. Entonces esto es algo que tenemos que detener como iglesia, es algo que se puede detener. Ahí dice la palabra de Dios que Él nos dio armas espirituales, las armas de nuestra milicia, que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y la Biblia nos dice que esa guerra espiritual son fortalezas del enemigo. Entonces nos dice, ustedes tienen la autoridad de derribar fortalezas a través de las armas de nuestra milicia, y además pueden llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y de esa manera se detienen las operaciones del poder de las tinieblas. Y entonces comienzan las operaciones del poder del Espíritu Santo a través de su iglesia. Voy a cerrar con esto para radio. Yo sé que hay mucho contenido sobre guerra espiritual en las redes. Quiero pedirle que tenga mucho cuidado con los contenidos de guerra espiritual que hay en las redes sociales. Iglesia, también le quiero pedir, no ande ahí investigando y navegando. Vamos a compartir poco a poco en las redes sociales lo que es la guerra espiritual bíblica, lo que dicen las escrituras. Y este tema es una base para ello. Si nosotros queremos orar por una ciudad o por una nación, es indispensable este conocimiento de la Escritura. Si nosotros queremos orar para que Dios extirpe la maldad en una nación, o en un presidente, o en una vecina, o en una prima, o en un hermano, tenemos que tener conocimiento de esto. Y tenemos que comprender que la guerra espiritual inicia primero en cada uno de nosotros. Y de esa misma forma es el avivamiento. El avivamiento viene en cada uno de nosotros. Para que usted quiera hacer que los demás alaben a Dios, primero usted tiene que alabar a Dios. Si usted anhela que los demás sean libres, primero usted tiene que ser libre. Y de esa manera podemos tener realmente un sometimiento del Espíritu a través del Espíritu Santo de Dios. Nuevamente quiero invitarle a que siga estos audios a través de Spotify, a que le dé like por ahí para que le estén llegando los siguientes audios. Y a la iglesia de Cristo a nivel mundial quiero pedirle, volvamos a nacer en cuestión de conocimiento del mundo espiritual. Sí, el Señor nos ha dado autoridad. Sí, el hebreo nos habla de puntapiés, pero eso no quiere decir que andemos pateando a todo mundo, sino que nos habla de que de una manera muy sencilla podemos derribar las fortalezas del enemigo, iniciando derribando las fortalezas que hay en nosotros. Que Dios le bendiga.